Feliz 1 de noviembre. Empezamos hoy sábado a celebrar un nuevo mes y casi que la recta final de lo que va a ser el 2025. Estamos a 60 días de que se acabe el año y todavía nos espera una luna llena en el signo de Tauro, que es lo que vamos a estar celebrando la próxima semana. Prácticamente para entrar en este nuevo mes de noviembre. Aprovecho para saludarlos hoy sábado y desearles la mejor de las energías de entrada para cada uno de nosotros en este mes, donde la vida nos exige una cosa distinta, donde hay una propuesta diferente y donde tal parece que esta luna llena que vamos a tener en el eje de Tauro, pues es una luna que viene llena de cosechas. Por lo general, todo lo que pasa en el signo de Tauro siempre es muy benéfico. Máxime si estamos hablando de una luna llena que nos habla de recibir, de sembrar, de cosecha. Este 1 de noviembre hay unos acontecimientos astrológicos que nos ayudan a todos los signos del zodiaco. Es un mes que promete tener unas enredadas astrológicas muy finales, muy de poder incluso finiquitar algunas acciones que nosotros teníamos pendientes. Y qué bonito poder estar hablando con todos ustedes acerca de lo que va a ser la luna llena en un signo que casi siempre nos encanta porque es el signo del encanto, es el signo de la belleza, es el signo del valor, es el signo de, por lo general, a lo que nosotros le damos sentido a la vida. Los signos de tierra tienen una relación arquetípica y es la capacidad de materializar las cosas, la capacidad de los valores. Por eso esta luna llena en el signo de Tauro también se conoce como la del toro o la luna del Buda, o que hace mucha referencia en otras culturas a la luna de la abundancia. En la luna llena que vamos a estar celebrando ahora en 4 días, el 5 de noviembre, pues tiene un mensaje para cada uno de nosotros y claramente que lo vamos a mirar el día de hoy, cómo va a estar aspectando para los signos de tierra, los signos de fuego, los signos de aire y sobre todo los signos de agua que están tan emocionales todavía con el sol en el signo de Escorpio. Creo que es una luna llena muy positiva, es una luna que viene cargada de mucha materialización y de mucha obviedad. Eso es lo que ofrece el signo de Tauro, la parte tangible o la parte visible de lo que nosotros podamos hacer. Entonces vamos a encontrar grandes resultados en esto y muy positivos, además de también la capacidad que podamos encontrar, por ejemplo, en aterrizar. Casi siempre en el signo de Tauro nosotros recibimos una recompensa. Por eso Tauro es el signo de los valores o con Tauro nosotros también miramos temas de lo que a nosotros podamos generar o darle algún tipo de valor. Recordemos que Tauro también es un signo encargado de la fuerza, ¿no? Tauro es fuerza, Tauro es poder y el planeta regente de Tauro es Venus. Por eso esta luna llena que vamos a estar celebrando a puertas de 4 días recibiendo el mes de noviembre, pues qué bonito saber en qué lugar nos cae, en qué lugar nos corresponde para cada uno de los signos. Por eso este live que vamos a hacer va a tener unos tiempos donde ustedes pueden empezar con su signo ascendente y después del signo ascendente es muy bueno mirar el signo solar y también en este caso tratándose de la luna, pues qué bueno que puedan verlo desde el punto de vista de su signo lunar, ascendente, solar y lunar. Creo que va a ser una semana y un cierre de mes que está anunciando, de hecho esta luna llena que estamos celebrando hoy está cerrando la luna nueva que se formó en Tauro hace 6 meses. Entonces, en esta relación que estamos viviendo, o esto que va a pasar ahorita el 5, también nos está cerrando un capítulo y es la oportunidad de poder recibir cosechas o recibir algo de lo que nosotros hayamos sembrado 6 meses atrás. También atentos a quienes tienen la luna en el signo de Tauro. Creo que ahí van a encontrar grandes cimientos también en los ejes de la luna Tauro. Hablemos un poco acerca de cuáles son las pautas que ofrece una lunación, de qué se trata una luna llena. Las lunas llenas, cuando nosotros las analizamos desde el contexto budista, por ejemplo, o la luna de toro, o la luna, en este caso, de la vaca, también que es muy representativo, pues es un animal que genera abundancia, es un animal que nos conecta con la nutrición y es también una energía o una luna llena que nos invita a la cosecha. En algún momento nosotros sembramos algo en la vida y claramente se va a cosechar, claramente lo vamos a ver materializado. Por eso aquí vamos a ver una posición astrológica donde, en este caso, el Sol se ubica en el signo de Escorpio y vamos a tener la Luna a los 13 grados en el signo de Tauro. Entonces, este eje Tauro-Escorpio es el que nos está contando acerca de los valores,
acerca de lo que nosotros le damos valor en la vida, que puede bien tener una connotación muy tangible, muy material, muy obvia a través del papel moneda, por ejemplo, pero también podemos conectar mucho con la esencia de los valores de lo que para mí es valioso. ¿Sí? La persona que para mí es valiosa por algo, o simplemente algo que para mí sea valioso y a lo mejor no necesariamente esté muy conectado con tema económico o con temas de valores. Puede ser una relación, puede ser una carrera, puede ser una forma de ver la vida, una filosofía. Eso también es Tauro. Tauro es un signo que le gusta mucho marcar la línea entre lo visible, lo tangible, lo que está en nuestras manos y lo que nosotros podemos ejecutar. Por eso, cada vez que hablamos del signo de Tauro o cuando hay una luna llena en el signo de Tauro, pues se llenan también las oportunidades para poder materializar y la importancia de lo que es los recursos, ¿no? Hasta dónde cuento con un recurso o hasta dónde vinculo los recursos dentro de mi existencia para hacer algo. Yo creo con esta luna llena, esto es muy mi opinión, que también a lo que nos está invitando es generar un balance y un equilibrio entre aquellas ideas donde a veces nosotros podemos ver los recursos como lo malo, o a veces podemos ver incluso la parte económica como que es algo negativo, o es algo que no está bien visto, o es algo que daña, o es algo que corrompe. Entonces, he ahí de por qué el Sol desde el signo de Escorpio le hace una lunación llena a la luna, en este caso en el signo de Tauro, para reflejar que los valores que son típicos de Escorpio y Tauro, todo en la vida tiene un valor. Todo en la vida tiene un valor. Incluso lo que ahorita está alumbrando el sol en Escorpio, que se relaciona mucho con los desechos y el reciclaje. Entonces, esos desechos, ese desperdicio, que nosotros le llamamos desperdicio, que ya no sirve para nada, pues también tiene un proceso y también tiene un compostaje que finalmente ayuda para algo. Conclusión, este es el eje que nos dice, todo en la vida tiene un valor, todo, y todo es valioso, incluso lo que nos pasa de manera escorpiana. Entonces, Escorpio es una situación emocional que podemos vivir. Eso, aunque nosotros creamos que no, pues tiene un valor. Tener algo en Virgo, en el caso de Tauro, que es algo muy físico, muy tangible, pues también tiene un valor. Tener un bien inmueble, tener un coche, tener un algo, tener unos recursos, eso es contar con algo. Tener un cuerpo físico, eso se relaciona mucho, por ejemplo, con la esencia de los valores. Entonces ahí vamos a encontrar excelentes valores que podemos tener. Por eso este eje, Escorpio y Tauro, nos hacen la invitación que no debemos subestimar las cosas. Todo es importante. Todo tiene un valor, incluso la forma de pensar, las emociones también son un valor. Lo que nosotros vemos a la vida o lo que nosotros le mostramos a los demás también es valioso. Todo lo que el otro hace es valioso, que a lo mejor no sea valioso para mí, pero eso que está haciendo el otro tiene un valor. Algo, así sea una locura o así sea algo que no se relacione tanto conmigo, tiene un valor y tiene una esencia. De eso es lo que vamos a estar hablando en esta luna llena que vamos a celebrar el 5 de noviembre. Ya estamos a 4 días de entenderla, ¿no? De vivirla. ¿Qué es lo que pasa con las lunas llenas? Que aceleran los procesos. Por eso cada vez que nosotros tenemos una luna llena, por ejemplo, las mareas se elevan, hace su movimiento en las mareas, las emociones se ponen un poquito más a flor de piel, nos ponemos un poquito más inquietos. Cuando hay luna llena o estamos próximos a celebrar una luna llena, pues también es evidente que algunas cosas dentro de nuestra vida o nuestro cotidiano se empiezan como a acelerar. Es como un mini eclipse, le llamo yo a esto. Son como minis, pequeños eclipses que nosotros vamos teniendo y anuncian una etapa de 6 meses distinta. Entonces, ¿a qué los invito antes de empezar signo por signo a mirar la luna llena? Devolvámonos. ¿Qué estuvimos sembrando hace 6 meses atrás? ¿Qué estuvieron viviendo hace 6 meses atrás? Cuando vivimos en este caso la luna nueva en el signo de Tauro. Eso fue por allá más o menos en mayo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Hace 6 meses atrás, en el mes de mayo, ¿qué estabas sembrando? ¿Qué sembraste el mes de mayo? Traten de recordar, traten de hacer ese retroceso, traten de devolverse en un poquito para afianzar un tema hacia qué estábamos realizando allá en mayo. Todo esto que estábamos haciendo en el mes de mayo
Todo lo que nosotros sembramos, todos estos emociones, pensamientos, todo lo que pudo haber existido allí, pues eso es lo que más va a tener resonancia a partir de este 5 de noviembre, donde ya empezamos una lunación distinta y donde ya empezamos a ver los frutos. Recuerden que también Tauro, la sustancia Escorpio, que es lo que estamos viviendo ahora con esta luna, también nos recuerda, en este caso, que la vida le corresponde materializar, al destino, a la existencia le corresponde mostrarlo en algo. Tanto la acción como la no acción le corresponde mostrarlo, le corresponde materializar las cosas. Pudimos haber sembrado hace 6 meses de pronto cólera, pudimos haber sembrado hace 6 meses frustraciones, pudimos haber sembrado hace 6 meses creencias que nos limitan. A veces sembramos eso. Entonces también debemos ser conscientes con esta luna llena que nos dice qué es lo que venimos sembrando, tanto de manera escorpiana, de manera oculta, poco visible, y qué es lo que estamos recibiendo hoy, cuáles son las personas que se vinculan en nuestro entorno, qué es lo que estamos recibiendo como cosecha. Hay algo muy bonito que nos enseña Tauro y es la esencia del valor y el autoestima. Cuando nuestra vida o cuando lo que nosotros estamos haciendo no es importante para nosotros, ya no lo va a ser para nadie y pierde valor. Pierde valor, aunque yo no se lo esté dando, ya eso no tiene valor. Si yo no le doy ese valor, ya no lo va a tener. Es muy difícil que afuera algo externo valore algo que yo estoy haciendo. Por eso también este eje Escorpio y Tauro se relaciona mucho con la abundancia o la riqueza espiritual. También, por ejemplo, vamos a notar que en la antigua los antiguos yogis, cada vez que había una luna llena en este momento, hacían ofrenda y hacían como esa recopilación acerca de sus propios valores y del camino espiritual que cada uno ha venido teniendo. A eso también hay que darle valor. Por eso es una luna llena que nos invita a relacionarnos un poco más con el proceso de lo que nosotros hemos venido desde mayo hasta acá. Es como un mini ajuste de cuentas. Recuerden que la caja menor del universo se llama Tauro. La caja menor del universo es el signo de Tauro. En Tauro y en Escorpio hacemos caja. Son como signos donde nosotros hacemos cuentas. Y una luna llena en el signo de Tauro, además recuerden esto, ¿no? Que en la astrología, cada vez que tenemos una luna llena en Tauro, pues es una luna exaltada. A la luna le encanta estar en el signo de Tauro. Cuando se llena, pues también es la oportunidad de recibir o avanzar en temas muy materiales o en temas típicos de los valores que nosotros podamos tener. Aprovecho para saludarlos hoy sábado, bienvenidos, hoy sábado 1 de noviembre. Qué alegría, además estamos recibiendo el mes, hoy es primer día del mes de noviembre, uno del 11, uno del 11 y además un año, en este caso que tenemos un año ya 2025, estamos cerrando este 2025 que va a ser un uno para empezar el 2026. Entonces sean ustedes bienvenidos este 1 de noviembre, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo van esas energías de la luna? A veces no necesitamos que llegue efectivamente el día 5 para estar sintiendo la luna. Desde 3 o 4 días antes ya se empieza a percibir o ya empezamos a tener algún tipo de presencia acerca de esto. Dice por aquí en TikTok, dice que soy Tauro, siento vacío, no deseo riqueza ni lujuria, solo deseo liberación, dice Lex. Hola, acá una luna en Tauro, ascendente en Tauro y Sol Leo, dice por acá Natalie en TikTok. Estoy leyendo a los que están acá en TikTok. También está por aquí Bernie, me siento rara. Esto es típico también de una lunación. Cada vez que nosotros estamos próximos a recibir una luna llena, máxime en un eje como Escorpio, el Sol está en Escorpio al otro lado, entonces la sensación de algo extraño, sabemos que algo está pasando, sabemos que algo se está moviendo, pero a veces no es como tan directo o a veces no lo sentimos tan así o no logramos como interiorizarlo de esa manera. A ver, aprovechamos a leer acá. Buenos días, dice Laura. Buenos días, feliz 1 de noviembre para Laura. Está Nani. Y los eclipses actuales cayeron en la casa 8 Virgo. Muchas lecciones de dinero. Andrea también. Buenos días para Andrea. Un abrazo. Feliz 1 de noviembre. Ya estamos a 60 días que nos quedan. Es un proceso interno, intenso y hermoso, dice Marisol. Buenos días. Bueno, buenos días a la gente de Facebook también que nos está viendo. Y aprovecho para saludar a los incógnitos que están allí, pero no se atreven a entrar al live.
Es típico, el sol está en Escorpio, entonces también bienvenidos y la idea es que entre todos escuchemos esto. En YouTube dicen buenos días, está por acá también Jacqueline, desde Italia, maestro, un abrazo desde Australia. Nos ven también por acá desde España, Palma de Mallorca, un abrazo para ustedes en Chile, saludos desde Chile, gracias Cindy, un abrazo para Chile. Hola Javier, por fin puedo coincidir. Valeria, un abrazo, bienvenida. Bienvenida también a Live. Está por acá Viviana. Gracias por este video. Mi nodo norte lo tengo en Tauro. Mi cumpleaños es ahora pronto. Bueno, vamos a disfrutar entonces y vamos a empezar eh, a mirar cada uno de los signos, cómo se acomoda. Hablemos algunas generalidades. No se ocupen que esto va a tener en este caso sus respectivos tiempos para que ustedes lo puedan analizar, para que ustedes lo puedan adelantar o lo puedan mirar. Entonces, se va a dejar acomodar. Entonces, para los que de pronto estén pensando en su signo y demás, ustedes van a tener oportunidad de verlo grabado en mi canal de YouTube. Aprovecho a invitar a los que están en TikTok. Ahí encuentran el link arriba en la parte superior en descripción para que ustedes puedan ir directamente al canal de YouTube y ahí los van a encontrar. Ahí van a encontrar mucho material de apoyo y les va a servir mucho para comprender más a fondo esta luna que vamos a tener. Bueno, trazos importantes que me parece tener en cuenta. Observemos que esta luna va a estar acomodada de los siguientes aspectos. Primero tenemos el Sol a 13 grados en el signo de Escorpio. Esto va a ser, esta es la carta, estoy presentando la carta del 5 de noviembre, que es donde vamos a tener la luna llena, en este caso. Aquí vemos la luna que va a estar a 13 grados también en el signo de Tauro. Entonces, como mencionábamos, estos dos signos, o el grado 13 específicamente, que corresponde al segundo decanato, nos hace relevancia hacia el planeta regente de la luna llena. Como la luna llena se va a dar en el signo de Tauro, el planeta regente que cobra importancia acá es Venus. Con color rojo vamos a encerrar a Venus. Aquí tenemos a Venus a 28 grados en el signo de Libra. Ya Venus está terminando la parte final. Venus está haciendo los últimos retoques que podemos tener ahí en el signo de las alianzas, en el signo de la pareja o en el signo de las asociaciones. ¿Qué pasa cuando Venus está en el grado 28 de Libra y nosotros justo vamos a celebrar una lunación allí? Pues es el momento también de nosotros reconciliarnos. Entonces esta luna está hablando de nuevas posibilidades o de nuevas alianzas que podamos tener a nivel colectivo, a nivel general. Lo positivo que tiene una luna llena en el signo de Tauro es que se conecta mucho con el aprecio. Venus es el planeta que le corresponde el aprecio, las buenas cosas, la buena cultura, el buen vestir, por qué no decirlo, la buena comida, lo rico de la vida. A Tauro le encanta lo rico de la vida. Características típicas de este signo: vestir bien, oler a rico, estar presentable, ir a buenos sitios. A Tauro le fascina los buenos lugares. A Tauro le fascina lo que nosotros decimos como la buena vida. Si hay una luna, que de por sí en astrología básica la luna, el nombre que le damos a la luna en Tauro es una luna exaltada. ¿Qué quiere decir esto de exaltación? Es cuando nosotros vemos exaltada la parte material de nuestra vida. Es cuando nosotros también nos conectamos con el aprecio por estar vivos, con el aprecio con la materia, con las cosas. Es una luna que nos invita a agradecer a todos. A cada uno de los signos del zodiaco, esta luna llena nos está diciendo eso. Aprendamos a agradecer y no olvidemos todo el trabajo que hizo. Si nos leemos el libro del Buda, el libro de Gautama, si empezamos a leer todos estos libros de conciencia, pues calculen lo que la tradición que nos cuenta Buda, ¿sí? Para los que de pronto no conozcan o no lo relacionen tanto, el ejemplo que estoy dando mencionando a Buda, él renuncia a la riqueza material. Todos los escritos o todos los ensayos que ustedes puedan leer acerca del Buda, entonces Buda pertenecía a una muy buena familia. El Buda pertenecía a muy buenas riquezas. A él le correspondía vivir la materialidad de las riquezas y por eso tenía un muy buen nombre y nació en una familia muy adinerada. Entonces, Buda, en medio de buscarle ese sentido al valor y ese sentido a los recursos en general que la vida nos ofrece, renuncia de manera consciente, de manera taurina, o una luna llena en el signo de Tauro, le da ese valor a sus antepasados, agradece la enorme fortuna y la enorme riqueza en la que tiene, pero de manera consciente renuncia a eso y se conecta
con otro tipo de riqueza, es decir, se va por el mundo haciéndolo de manera consciente. Entonces, son signos, Tauro y Escorpio, que nos llevan a la riqueza y la otra parte de la riqueza, que es la pobreza. Por eso en Escorpio también podemos encontrar las carencias. ¿Han escuchado esta palabra carencias? Es que tiene carencias, carencias económicas, es que no tiene para comer, es que no tiene para vivir, es que no tiene recursos, es que no tiene un sustento. Esa es la otra cara de Tauro. Por eso en Tauro podemos ver materializado algo tangible que yo puedo disponer para hacer algo, para comer, para vestirme, para pagar, para hacer, para crecer, para formar. Por eso es un signo de tierra que nos conecta con el valor formador del elemento materia, ¿no? Y Escorpio muestra la otra cara. Escorpio no es que sea pobre, sino que Escorpio le corresponde mostrar la parte oscura, la parte oculta. Por eso en Escorpio podemos ver las necesidades más profundas o las necesidades más básicas del ser humano. ¿Qué podría ser vivir en esa parte escorpiana? Oculto, escondido, no veo, no hay, no tengo con qué. Por eso Escorpio también es el signo de las carencias, es el signo que nos habla de los recursos que se quitan o son los impuestos, ¿sí? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Escorpio? Nos retiran Escorpio. Escorpio es una zona donde también nos dice, es tan importante apreciar la riqueza, es tan importante aprender a vivir con esa abundancia y esa conexión material, pero también es tan importante relacionarla con Escorpio en el sentido de que en algún momento vamos a tener que entregarla o en algún momento se va a dar la renuncia de los recursos, incluso del recurso propio llamado cuerpo. Si bien recibo un cuerpo y tengo un cuerpo físico el cual voy a estar utilizando a lo largo de mi vida, pues en algún momento voy a tener que entregarlo. Por eso Escorpio también se asocia con las grandes renuncias o con la muerte. Muerte de procesos o muerte que nosotros podamos tener en relación física o muerte también a cosas que se terminan, cosas que se acaban, relaciones, en este caso la ropa, lo que se termina, los recursos. Es como si Tauro nos mostrara el valor y el aprecio de las cosas que tenemos de manera tangible y hoy podemos tocar, sentir y palpar, pero Escorpio nos muestra la otra cara de la moneda que puede llegar a visualizar o a contener situaciones carentes. Por eso en Escorpio nosotros vemos también la sensación o la energía de cansancio, pero de insatisfacción. Por eso Escorpio no se puede suplir a sí mismo. Escorpio requiere de la energía taurina, porque a sí mismo no se puede suplir. Este eje nos enseña que debemos con esta luna llena, ahora el 5 de noviembre, ser conscientes de cuál es la parte Tauro que tengo, cuál es la riqueza, la abundancia y también cuál es la parte escorpiana o la parte, en este caso, de carencia que todavía no he trabajado, que puede ser un tema emocional, puede ser un tema de pareja o, por qué no decirlo, puede ser de una manera muy física a través del papel moneda o de cómo me relaciono con ese signo pesos. Por ahí va la cosa. Por ahí es donde estamos hablando y por ahí es donde se está relacionando los procesos de. Bueno, aquí tenemos también, a ver, mensajes que ustedes dicen. Aquí estoy feliz, querido Javier. Esperé tu en vivo ayer. Dime qué edad tienes. Tú te ves tan joven, tan un niño. Saludos. Abrazos. Vea que me veo joven. No, ya hay bastantes abriles, ya, eneros. Eh, nací, es que no sabes a qué horas nací, qué signo eres. Yo soy del signo de Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Qué pasa con Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Ustedes saben cuándo llega Melchor, Gaspar y Baltasar? Yo nací ese día. Si sabes de Melchor, Gaspar y Baltasar, ahí puedes deducir qué signo soy. No sé cuál me trajo, si Melchor, Gaspar o Baltasar, no sé cuál de los tres, pero ese es, eh, ese es mi signo del zodiaco. Dice que tan joven, no, mi niña, ya han pasado varios abriles, ya pasé del cuarto piso, ya pasamos del cuarto piso hace ratico. A ver, dice por acá, hoy es mi cumple, feliz cumpleaños, 1 de noviembre, qué bello para ti, Betty González, un abrazo. Hoy es mi cumple. A ver, están por aquí, nos hablan también, ¿este de dónde es? Estoy en tu en vivo, gracias, saludos desde Brasil, un abrazo para Brasil, saludos desde Brasil también. 21, dicen por acá, Capricornio, 6 de enero. Norma, bienvenida a la membresía. Norma se acabó de adquirir la membresía. Un abrazo también para Norma.
Acaba de adquirir su membresía, exacto. ¿Dónde pueden adquirir la membresía? La membresía del Centro Holístico la pueden adquirir aquí en mi página, ustedes la ven y les va a aparecer así, consultas y membresías. Entonces, ahí ustedes entran, por eso les comparto aquí esta imagen a los que la están viendo para, ahí ustedes pueden adquirir la membresía directamente con la escuela, las clases quedan grabadas y demás. Usualmente tenemos meditación los lunes, tenemos también psicología del tarot los miércoles y los días sábados tenemos astrología. Entonces, bienvenidos también a sus membresías, aquí están. Pueden conseguir el link en mis redes sociales. Si me estás viendo en TikTok o si me estás viendo en Facebook, si me están viendo en Instagram, en YouTube, en la parte de descripción ustedes encuentran los diferentes links. Ahí tocan el link de Centro Holístico, www.centro holístico, y ahí van a encontrar las membresías. Se suscriben y nos vemos en membresía también por acá. Un abrazo para ustedes también. Bueno, entonces, como les contaba, es una luna que nos invita a todo este proceso, ¿no? Nos invita a trabajar los procesos fértiles. Hay una super noticia con esto. Voy a quitar un poquito estos para poderlo trabajar un tema más a fondo. Ustedes saben que en la astrología estudiamos algo a profundidad que se llaman los trígonos. Los trígonos en la astrología son puntos importantes de nuestra carta natal o de nuestra carta astral que nos muestran hacia dónde se va a ir el aspecto y qué tendencia tiene, si es una tendencia favorable o si es una tendencia no tan favorable. Esta luna llena que vamos a tener en el signo de Tauro ahora, el 5 de noviembre, pues tiene un aspecto supremamente favorable con el nodo sur. Y esta favorabilidad que nos da Virgo es un trígono que nos invita a producción, es un trígono que nos invita a la creación, es un trígono que nos está invitando también a soltar en Escorpio todas aquellas creencias limitantes. Fíjense que la gran mayoría de obstáculos o a veces cuando vivimos situaciones muy difíciles o muy dramáticas típicas del signo de Escorpio, muchas veces tienen que ver con nuestra forma de pensar. ¿Sí? Por eso, a través de los grandes escribas o a través de distintas disciplinas, es tan importante mirar qué tipo de riqueza tenemos en la cabeza, porque es que la riqueza no empieza en el bolsillo, es lo que nos enseña esta luna llena en Tauro. La riqueza no empieza en el bolsillo, ahí es donde termina la riqueza. La riqueza empieza en la cabeza, con lo que nosotros tenemos en la cabeza. Por eso una persona muchas veces no solamente vale por lo que tiene en el dinero, o no podemos ver a la persona con solo lo que tiene en el bolsillo, sino también lo que tiene en la cabeza, porque de acuerdo a la riqueza mental que tenga la persona, ese es el primer principio para empezar a manifestar el dinero, para empezar a manifestar abundancia en cualquier área de la vida. Esto no solamente a nivel material, sino en cualquier área de nuestra vida, en una relación. Si tú quieres saber si una persona es abundante en una relación, mira su forma de pensar, cómo piensa acerca de la relación. Si es una persona miedosa, cómo piensa acerca de las relaciones. Si es una persona que se limita o tiene un concepto limitante acerca de las relaciones, pues eso habla de la pobreza que pueda llegar a tener acerca de las relaciones, ¿sí? Entonces, acerca de la vida, acerca de la salud, cuando tú le preguntas a una persona qué piensas acerca de la salud, entonces podemos mirar de acuerdo a lo que tenga en la cabeza, qué tanta capacidad de abundancia o qué tan relacionado, qué tan cómodo o cómoda está esa persona conectado con la abundancia, porque recordemos que a nivel astrológico, a nivel energético, la abundancia no se mira única y exclusivamente con lo que tenemos en el bolsillo, sino la abundancia también se mira con lo que tenemos en la cabeza. Si en la cabeza no hay abundancia, va a ser muy difícil materializarla en el bolsillo. Por eso, ¿qué nos dice Buda? Buda nos dice, de la riqueza de tus pensamientos depende también la riqueza de los recursos de los que vas a gozar en esta vida. Es interesante analizar esta luna llena en el eje Tauro-Escorpio, lo que tengo, pero también lo que no me pertenece. Grandes administradores que venimos a hacer en este mundo. Todos venimos a administrar una primera empresa que se llama yo. Esa palabra que quizás a veces queda en entredicho y a veces damos por sentado que el yo no tiene valor y por ahí es donde empieza la verdadera riqueza. ¿Cuál es el pensamiento y la creencia que tengo acerca de mí mismo? Ay, pero maestro, eso no sirve para nada.
Con eso no pago el arriendo, con eso no le pago el colegio a mis hijos, con eso no le pago las cosas que necesito, maestro. Claro que sí, debemos aprender a vernos a nosotros mismos como un potencial de riqueza y como un potencial de abundancia. Y si no, vamos a estar supeditados a vivir las carencias que nos muestra Escorpio. Por eso Escorpio es el signo que nos dice, aquí falta. Una de las cosas que maneja Escorpio es el faltante. ¿Qué me falta? Y una de las cosas que me muestra Tauro es lo que tienes. Por eso la relación en lo que tengo y en lo que me falta es lo que nos permite tener equilibrio a la hora de conectarnos con la abundancia. Es tan importante esta luna llena comprender todos estos temas y saber de manera clara y concisa que el primer valor empieza desde la palabra yo. ¿Sí? Yo. Por eso en Tauro, Tauro es el signo o una luna llena en Tauro que vamos a tener ahora el 5 de noviembre nos dice cuál es el valor que te das a ti mismo, independientemente de que el mundo esté de acuerdo o no, independientemente de que a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tus hijos les parezca, eso es asunto de ellos. ¿Sí? Ellos tienen y ellos deben asumir su propia zona Tauro, ellos deben aprender a conectar con su propio valor taurino. ¿Sí? ¿Cuánto vale y cuánto vale esta empresa llamada yo? Sí, eso es lo que nos dice Tauro. Sé consciente de que lo que posees como materia o como cuerpo tiene un valor y que gracias a ese valor que tú le des es lo que va a marchar y es lo que va a accionar la abundancia y la riqueza y los placeres. Porque no es solamente tener. Fíjense cómo Buda a través de esta luna llena de la vaca en Tauro nos relaciona mucho que muchas veces la gran riqueza es necesitar menos. Y la gran riqueza de la vida consiste en aprender a disfrutar. Por eso Tauro también es el signo que nos lleva a conectarnos con los disfrutes de la vida. Qué rico poder disfrutar de una comida, qué rico poder disfrutar de un plato de algo, qué rico disfrutar de una persona. Entonces, esta es una luna llena que nos empieza a conectar con una palabra que todos queremos ver de manifiesto en nuestra vida, pero que muchas veces por un simple pensamiento y por una emoción mal canalizada, todo se rompe. ¿Por qué será que no hay abundancia en mi vida? ¿Por qué será que estoy sola? ¿Por qué será que en esto yo no veo riqueza? ¿Por qué será que yo no logro aterrizar con un buen empleo? ¿Por qué será que yo no logro atraer una muy buena persona a mi vida? ¿Por qué será que esto no me pasa, Javier? ¿Qué será? Pues este es el momento de decirle a esta luna llena cómo me estoy conectando con las distintas abundancias de relación, de pareja, de trabajo, porque eso depende cómo nosotros nos vamos a vivir y el entorno que vamos a tener. ¿Qué nos dice Buda con esta luna llena maravillosa en el signo de Tauro? La manera en la que las cosas se materializan o el lenguaje universal ocurre a través de la vibración. Por eso estos dos signos se encargan mucho de la vibración, de la vibración. Yo creo que es una palabra que nosotros hemos escuchado a lo largo de la vida, independientemente de qué disciplina manejemos. Vibración, ¿cómo está tu vibra? ¿Cómo está la vibra? Algunas veces les ha pasado que ustedes llegan a un sitio o hablan con una persona o leen los mensajes de una persona y tú dices, ay, esta persona tiene como mala vibra, esta persona está como malvibrosa, hoy amaneciste malvibroso, hoy amaneciste como malvibrosa, hoy estás como no sé cómo te siento. ¿Les ha pasado o es a mí el único que me ha pasado esto? ¿Cómo lo han relacionado ustedes? A ver, este es el momento donde yo los leo porque hay que leer también lo que ustedes escriben. Buenos días, dice por acá, a ver. Wow, varios mensajes. Yo no había leído estos mensajes de Instagram. Janet, buenos días. Buenos días a Janet. Feliz 1 de noviembre. Estamos hablando de la luna llena. Feliz sábado para ustedes. Marisol está tomando nota. Muy bien. Marisol siempre es una niña muy aplicada. Yo tengo eje Tauro Escorpio bien cargadito. Tauro en casa 8 con Quirón y Marte, Júpiter en casa 2. Ay, pero ahí hay cositas, ahí hay dinero. Mira lo que ella está diciendo, ¿ah? Tiene a Tauro en casa 8, eso es positivo. Ahí hay cositas para rescatar. Alejandra, total, mente hasta en lugares. Uf, sí siento hasta lo que piensa. Sí, maestro, me ha pasado. Tital, el aura pesada, exacto. A veces cuando tú ves a una persona y dices, ay, esta persona está, o muchas veces que nos habla o nos cuenta la historia desde su proyección de carencia, ¿no? Sol Tauro, muy bien, dicen por acá. Un abrazo, dice en YouTube. Un abrazo desde Italia. Por acá dice saludo desde México también. Un abrazo, Renita, para los que están en México.
Dice Claudia, gracias por tu misión en el universo, tus enseñanzas, las agradezco mucho. Un abrazote. Ana, ay Javier, justo ayer estaba pensando cómo es que mi esposo es malvibroso y siempre tiene dinero y yo que hago todo lo mejor que puedo, me paso ganando y gastando. Soy Leo ascendente. Mira que eso es interesante porque no siempre es importante entre Tauro y Escorpio aprender a soltar, ¿no? Desde Bogotá, un abracito grande, Tocayo Capricornio, desde Argentina. Bueno, vámonos entonces signo a signo. ¿Les parece? Les propongo que nos vayamos signo a signo. ¿Están de acuerdo? Teniendo esta relación de cada uno, vamos a empezar, los invito a que empecemos signo a signo a mirar cómo va a ser esta luna que vamos a tener el día 5. ¿Cómo nos vamos a relacionar con esta luna llena? Bueno, recuerden que la temática de esto es luna llena, ¿no? Luna llena, en este caso, para el signo de Aries. Si tú eres ascendente en Aries, de signo Aries, o en este caso, tienes la luna en Aries, que también es válido, esta lunación del 5 de noviembre te corresponde en la casa 2, en el área 2 de la vida. ¿Qué significa tener una luna llena en la casa 2? Es el momento de recibir y es el momento de la cosecha. Aries, un excelente momento. A partir de hoy, 1 de noviembre, yo creo que el signo que vale la pena que se llene de esa energía y que se llene de esa emoción y que la contagie para todas las personas, pues eres tú si eres de ascendente Aries o Sol o Luna. Lo mejor que nosotros podemos vivir es una luna llena en la casa 2 porque la luna llena en la casa 2 nos conecta mucho con el ejercicio de los recursos, nos conecta mucho con las posibilidades. Hay una palabra que me encanta para definir la casa 2 y es posibilidades, eso de yo puedo. Aries es el signo del yo y la casa 2 puedo, ¿sí? Puedo, tengo el recurso, cuento con esa disponibilidad, tengo el tiempo, tengo las ganas, incluso muchas veces en Tauro, por eso en Tauro se estudia la autoestima, tengo la iniciativa. Entonces es una luna que está muy cargada en relación con el nodo sur que está a 16 grados en el signo de Virgo en la casa 6, haciendo un aspecto demasiado positivo para esta lunación. El nodo norte le está diciendo a Aries a 16 grados en sextil, que esto es algo bien positivo también, que se conecte. Aries empieza en una cosecha, empieza a recibir frutos de algo que ha venido sembrando por allá en mayo. Entonces, un excelente momento para que Aries se conecte con esa energía de lo que has venido sembrando, de hacia dónde quieres ir. Por lo general, una luna llena en el signo para Aries en la casa 2 es un momento especial para conectarse con su propio valor y también casi siempre la vida suele recompensar. Cuando el sol está en Escorpio en la casa 8 y la luna la tenemos en Tauro, pues estas dos casas, que son las casas de la registradora, van a empezar a funcionar, van a empezar a activarse muchísimo más. Creo que con esta luna lo mejor que le puede pasar a Aries, además que cuando llegue esta luna van a tener a Marte, que es su planeta regente en Sagitario, cambia totalmente las energías. Yo creo que Aries es uno de los signos que va a empezar a ver mucha cosecha y muchos resultados de cosas distintas, de la forma de pensar, de cómo se han venido administrando. Es el momento de empezar con iniciativa las cosas que ustedes quieren, con mucha positivismo. Es momento donde la vida les va a devolver. Yo no sé, ascendente centauro, soles centauro, en qué has venido trabajando los últimos 6 meses. Lo único cierto es que a partir del 5 de noviembre entras en una vibración mucho más conectada con el sentido de la abundancia y del recurso. Recuerden que las lunas llenas en Tauro no solamente nos están hablando del recurso económico, sino en general, en saber disfrutar y apreciar las cosas de la vida. A veces la abundancia o a veces la riqueza se mide solamente con el valor de poder disfrutar lo poco que se tenga o lo mucho que se tenga, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos conocido personas que son tan ricas, tan ricas, tan ricas que lo único que tienen es dinero y a veces ni siquiera ese dinero que tienen lo pueden disfrutar, por lo menos no de la manera que se quisiera? Con esto no queriendo decir que el dinero no importe, claro que sí, importa.
Esa es la energía que va a tener Aries últimamente, ahora con este 5 de noviembre, una luna llena que activa los recursos y que activa también la capacidad del valor propio para conseguir las metas que ustedes quieran. Además que Aries es un signo que está muy tocado espiritualmente. Es un signo que ya viene de por sí trabajando temas de nodo norte y temas de Saturno y temas de Neptuno. Entonces eso le va a beneficiar muchísimo para conectar con las personas, conectar con la gente. Ustedes saben, los que conocen un poquito más de astrología, tener una luna en Tauro exaltada en una lunación llena en la casa 2, pues es momento de recibir recompensas. Y por estas épocas, pues qué bueno que Aries esté viviendo y conectándose con esa capacidad de disfrute, con esa capacidad de viajes. También es una luna llena de que si Aries quiere empezar o está analizando o está buscando iniciar un proyecto, iniciar un trabajo, iniciar algo propio, Aries, iniciar algo que quieras empezarlo con lo poco o mucho que tengas, etcétera, pues es una excelente semana este 5 de noviembre con esta luna que promete tener bastante abundancia en ello. Yo creo que es una energía muy bonita para que ustedes los arianos la puedan disfrutar. Me gusta esa luna para Aries. Vamos a pasar al signo de Tauro. Tauro, ustedes son los protagonistas de esta lunación. Claro, Tauro, vamos a mirar cómo esta luna llena se da para el signo de Tauro. Si tú eres ascendente en Tauro o tienes el sol o naciste con la luna en Tauro, quiere decir que eres un hombre o una mujer, una persona que tienes la luna exaltada. Esto me encanta decirlo cuando hay una lunación en Tauro, porque las personas luna Tauro van a la fija. Un hombre con luna Tauro o una mujer con luna Tauro les queda muy fácil concretar. Ya tienen un as bajo la manga, tienen como una ventaja a muchas otras cartas. Tener la luna en Tauro ya es una muy buena relación con el papel moneda. Muy, muy buena relación con el papel moneda. Pues Tauro, ustedes son los protagonistas de esta luna llena. Sí, el hecho de que se llene la luna en tu casa uno, en la casa del yo, pues Tauro, recuerden que les está mostrando que el valor más preciado y el recurso más preciado que ustedes pueden tener son ustedes mismos. Todo lo que estábamos diciendo en la primera introducción del live acerca del yo, acerca de verme como una empresa, acerca de entender que cada área de mi vida se convierte como un pequeño departamento del cual puedo sacar provecho. Esta luna llena en Tauro los conecta mucho con el valor preciado de ustedes mismos. Cambia la energía totalmente porque ahora Tauro recibe recompensas que incluso estaba esperando de tiempo atrás. Situaciones con el cuerpo, excelente momento para empezar una nueva dieta, empezar cosas distintas. La luna en Tauro también da mucho optimismo para las personas de Tauro que estén iniciando un proyecto. El vínculo con el papel, los recursos, lo que tenga que ver con la capacidad de producción y de hacer, pues es un excelente momento para hacerlo. Yo creo que las lunas llenas en el signo de Tauro es la mejor correspondencia que ustedes pueden tener. Tauro, asegúrate de revisar todos los temas dentro de ti. ¿Cuál es la manera de hablar contigo mismo? ¿Cuál es el lenguaje que tienes cotidianamente? Y quizás cuáles son las emociones que no están funcionando, porque ahora esta luna llena lo cambia todo para Tauro. Todo, absolutamente todo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tanto así tan benéfico para Tauro? Lo que pasa es que es entrar en un ciclo de correspondencia y de sincronía con la lunación en temas de rutina, en temas de vida, en temas de esencia. Si ustedes, por ejemplo, son de signo Tauro, ascendentes lunas, y ustedes mismos tienen una empresa o tienen un proyecto, un emprendimiento o algo que se relacione mucho con la comida, también incluso con algo de recurso, pues es entrar en una sincronía de valor impresionante, donde ustedes van a ver mucha riqueza en los próximos 6 meses. Lo importante de una luna llena en el signo de Tauro es que conecte con la verdadera esencia y el valor que me doy a mí mismo. Entonces cambia la vibración para Tauro en este sentido y es una gran oportunidad para conectarse también con el disfrute de la vida. Observen que el trígono que ofrece, en este caso, el nodo sur a través del trabajo, pues lo relaciona en muy buena posición para que también coincidan con las personas adecuadas. Lo mejor que puede hacer Tauro con esta lunación, aparte de todo lo que ya dijimos, es quizás no soltar la cotidianidad o el proceso.
Cada uno de ustedes ubíquense en qué viene haciendo, qué proceso está de su vida, si se está casando, si se está divorciando, si está trabajando, si está estudiando, si está en un emprendimiento, y es el mejor momento para generar constancia. A través de esa constancia, la luna llena trae una riqueza y cosas buenas, abundancia para ustedes. Quiero aclarar que no solamente me estoy refiriendo cuando utilizo las palabras de riqueza y abundancia, no solamente es dinero. Recuerden que el dinero es la parte final de la abundancia. La abundancia empieza por cómo me relaciono conmigo mismo. Si hay una buena relación conmigo mismo, lo otro se va a dar. Si no, no mucho. Ténganlo presente allí. ¿Quiénes son ascendentes en Tauro o tienen la luna en Tauro? ¿Dónde hay alguna relación taurina? Mi esposo es Tauro, Javier. Bien, pues ahí está para el esposo. Ascendente en Tauro, dicen por acá. Ok. Después de mirar a los que están de incógnitos, bienvenidos. Los que están en Facebook, en Instagram, en TikTok, los que están en YouTube viendo desde lejitos, bienvenidos a like, pueden opinar, pueden dejar también sus comentarios. Aquí me aparece cuántos están de incógnitos, no sé, no les gusta ser como muy visibles a veces. Luna llena, ¿qué trae esta luna llena para el signo de Géminis? Como si no se vieran que están ahí, pero bueno. Géminis. Luna llena para un Géminis, ascendentes en Géminis, soles Géminis. Es una luna llena que se va a formar en la casa 12. Casa 12 y casa 6, casas de salud mental, casas de salud, en este caso inconsciente. Cuando tenemos una luna llena en la casa 12, ascendentes, soles, lunas Géminis. ¿Qué áreas de mi vida no estoy trayendo al consciente? ¿Qué áreas de mi vida no estoy viendo? Cuando tenemos una luna llena en la casa 12, es la invitación del universo a revisar el sótano, a ver qué parte no he visto. Por eso es qué parte debo comprender, qué parte debo hacer, qué parte debo trabajar. Si tú eres ascendente en Géminis, lo que tienes en el inconsciente es a Tauro. Si tú eres de signo Sol o tienes la luna en Géminis, lo que debes trabajar es justamente esa zona, lo oculto, lo que está dentro de ti pero que no es obvio. A veces Géminis le cuesta mucho trabajo fijar ideas. Quizás el talón de Aquiles que puede tener una persona de ascendente Sol o luna en Géminis es que sabe mucho o puede conectarse mucho con la información, pero al ser un signo mutable, lo que vino a trabajar es fijar, anclar unas ideas o lo que comúnmente llamamos creencias. La luna en Tauro en tu casa del inconsciente es la invitación a revisar cuáles son las áreas poco visibles o poco conscientes que hoy se están manifestando en tu cotidiano vivir, por eso el sol está en la casa 6, pero que tú no las relacionas como muy bien. Por qué se me presenta esto? La luna llena en Tauro, en la casa 12 para Géminis, le está diciendo, mira Géminis, las cosas no ocurren porque sí, las personas no aparecen porque sí. Los sucesos que se dan en la vida, las experiencias de vida, no pasan porque sí. En el universo nada se da porque sí, todo tiene una razón de. Que a lo mejor tú no lo conoces, que a lo mejor no lo has querido ver, que a lo mejor lo estás escondiendo o no es fácil atenderlo. Conclusión, es una luna muy espiritual. Es una luna que nos lleva a todos los ascendentes en Géminis, a todos soles en Géminis, lunas en Géminis, a trabajar esa área que a veces no es tan fácil ver porque no es fácil utilizar las palabras o el vocabulario para darle forma a esto. Creo que es una semana con una luna llena que invita a la introspección, invita al silencio, invita a mirar hacia adentro, a juzgar menos, a estar más introspectivos, a argumentar menos, sí, esa parte geminiana, ¿no? Que ahora como Urano está tan alborotado en el signo de Géminis y Mercurio está en este caso en Sagitario y va a entrar en una fase de retrogradación, puede hacer que la energía de Géminis esté como muy a través del juicio, a través del otro, y bueno, en fin, no soy yo, eres tú, no eres tú, soy yo. Esto es típico de gemelear las cosas. Una luna llena en Tauro invita a Géminis a la introspección y a la conexión profunda con la psique de cada uno de nosotros. Fíjense cómo cambia rotundamente de un signo a otro y cómo mientras a Aries o mientras a Tauro
era muy material y era muy fogoso y todo el tema, pues ahora le corresponde a Géminis ir hacia adentro, le corresponde a Géminis revisar por qué hay tanta inquietud mental, porque es un signo que en esta época está teniendo mucha inquietud mental, porque hay tanto desorden mental. Mercurio, Urano en tensión, esto va a estar en retrogradación, entonces Géminis está como que no le cuadran las cosas, como que aquí, como allá, lanzando juicios, hiriendo o diciéndose a sí mismo cosas, etcétera. Esta luna llena es un analgésico para decir calma, calma, calm down, no todo tienes que saberlo y muchas cosas en la vida no tienen respuesta. Simplemente es cuestión de visualizarlas, observarla y dejarlas pasar. Es una luna Tauro, Tauro Escorpio, que invita a Géminis a soltar incluso la necesidad de tener el control o de estar de acuerdo o caer bien. Creo que está muy introspectiva esta luna, ¿no? Hay ascendentes en Géminis por aquí en el público, soles Géminis, lunas en Géminis de pronto. Miremos esto por aquí. A ver, los leo. Este es el momento donde yo los leo. Y mientras yo los leo, descanso mi garganta. Entonces los leo por acá. Maestro, completamente así me siento. Me siento agradecida por todo el aprendizaje que nos comparte. Soy ascendente en Géminis. Pues muy bien, Janet, bienvenida y qué bueno que lo tomes así. Gracias por la invitación. Simplemente me dispuse a escuchar acá ascendente en Piscis. Un abrazo. Soy Aries, ascendente en Géminis. Claro, hay que tomarlo de los dos. Muy bien. María Periche, buen día, llevo la conjunción de Saturno, yo, sí señor. Luna en Géminis, bueno Pedro, ahí tenemos Luna Géminis, Sol Géminis, a mi marido le caen 12. Sí, es que ahí es donde hay que aterrizar esas ideas. Mi esposo ascendente en Géminis, dice por aquí. Hola, primera vez que te sintonizo en vivo, soy Géminis ascendente en Leo Escorpio, saludos desde México. Un abrazo, Paul. Un abrazo para Paul, Isabela. Todo lo que dices, Javier, me supercheca. Haciendo caso, he mejorado mucho. Te adoro. También hablando de Feng Shui. Un abrazote, mi niña. Qué rico, sí, señor. Bueno, parece que sí hay hartos Géminis por acá. Luna, Mercurio, genial. Vámonos para los crustáceos. Cáncer. Vamos a mirar cómo esta luna llena le corresponde a Cáncer. ¿Cuál es el mensaje que tiene la luna llena para Cáncer? Ascendentes en Cáncer, lunas Cáncer. Es una luna muy importante porque pues la luna está regida o rige al signo Cáncer. Entonces, creo que ahí es donde más les va a estar mostrando a Cáncer temas de trabajo. Si eres de signo Sol ascendente Cáncer, la luna te corresponde en la casa 11. Hay Cáncer, salir al público, mostrarse, es una luna llena que dice aquí estoy. Siento, veo, percibo, llama a los amigos, disfrutar la vida. Esta luna llena invita a Cáncer que no todo es trabajo, que no todo es ser hogar, que no todo es familia, que no todo es deber ser, que no todo son drama, que no todo... No, Cáncer. Una luna llena en la casa 11 dice, saque la lista de los amigos, saque la lista de la familia, conéctese con los demás, comparta un poquito más con los otros. Es una luna llena que invita a ser muy futurista, a hacer planes con otras personas, a creer en el otro. Y creo que la palabra clave, si eres de Sol, Cáncer, de signo Cáncer, ascendente o luna en Cáncer, es el mejor momento esta lunación para asociarte en otras ideas colectivas que te den fruto y también recibir cosecha con otras personas. Cáncer, solos podemos, pero juntos somos más fuertes. Creo que ese eslogan le viene muy bien a Cáncer con una luna en la casa 11 donde hay espacio para todos, donde todos caben, donde todos comen. La luna para ustedes es muy importante. A veces Cáncer quisiera resolverlo todo a su acomodo. Cáncer es un signo que le gusta, pues como buen signo de agua, formar. Cáncer siempre está buscando formar equipo, Cáncer siempre está buscando formar el cuerpo. En Cáncer es donde nosotros nos formamos, en el útero de mamá o en esa parte del líquido amniótico es donde nosotros nos vamos formando como humanos. Entonces, si la luna, que es tu planeta regente, está en Tauro, que de por sí está exaltada, en la casa 11 es el momento de conectar con otros lugares, con otras personas, es el momento de buscar otras estrategias, otras alianzas,
También disfrutar, porque en la casa 11 nosotros disfrutamos de lo que hemos venido trabajando, de lo que has venido cosechando con una luna nueva por allá en el signo de Tauro. Excelente momento para que ustedes puedan conectarse más con ese flujo y con esa energía del buen vivir. Yo creo que lo mejor que puede hacer Cáncer es tomarse unas mini vacaciones, un espacio para ustedes mismos. Yo creo que esta lunación le viene demasiado positivo, además que ustedes ya están sintiendo más los beneficios de Júpiter en Cáncer. Cáncer le cambia muchísimo las energías con esta lunación y ya casi están cerrando el ciclo, porque si esta luna que tenemos hoy, luna llena, la próxima luna llena será en el signo de Libra y ya la otra luna llena la vamos a tener en el eje de Cáncer. Entonces es como si la vida les estuviera cerrando ciclos, muy normal que Cáncer esté moviéndose, cambiando, y esta luna llena lo único que hace es acelerar ciertos procesos en los que ustedes ya venían. Esto es muy resolutivo. Recuerden que en la casa 11 también Cáncer logra solucionar problemas. Si de pronto hay temas o procesos difíciles, jurídicos, a nivel de otros temas con otras personas o judiciales, papeles importantes, todo esto, casi siempre, así como están acomodado el mandala para Cáncer, es la capacidad de poder sortear y sacarle la mejor nutrición a todo eso que ustedes están viviendo. Enhorabuena, Cáncer, porque Cáncer es un signo que viene este año como que Cáncer viene con muchas preguntas. ¿Dónde está Júpiter que no lo veo? Cáncer viene con mucho tema de decir dónde está Júpiter, que no lo veo, dónde está el tema, por qué de Cáncer no se habla tan así, Júpiter no se siente, se supone que Júpiter se exalta en el signo de Cáncer y ¿qué pasa? Falló la astrología, se cambió, se cayó Júpiter, se fue Cáncer, se colgó, ¿qué pasó? Creo que esta luna llena los invita también a relacionarse en no perder esa costumbre, en no perder la fe. En la casa 11 también nosotros vamos forjándonos metas a futuro. Cáncer es una luna llena que les va a permitir conectarse con su propio valor propio y estar atendiendo situaciones del yo o estar atendiendo situaciones del cuerpo físico que sean necesarias también. Es algo que invita al cuidado a la final, ¿no? También hay que verlo desde allí. Luna Piscis, ascendente en Escorpio, Calderón, hace años, Jessica Calderón, años de no ver a Jessica por ahí. Ella es una de las que a veces está en incógnito, pero ya se animó, ahí está. Dirá, ay, por eso no quería salir, porque tú me ves y saludas. ¿Cómo estás, Jessica Calderón? Un abrazo, bienvenida. A ver, ¿quién tengo por aquí? Cáncer en YouTube. Parece que en YouTube no hay ascendentes cáncer, no hay tanto cáncer. Pasemos a Leo. Ustedes me dicen dónde tienen a Cáncer o qué hay en la zona Cáncer. ¿Qué pasa con Leo? Esta es una luna para los leones. Leo, luna llena para Leo. Hoy, qué gran momento, ¿ah? Una luna para Leo en la casa 10. ¡Wow! En la casa del éxito. Si eres de signo Leo, ascendente en Leo o tienes la luna en Leo, muy normal que estés recibiendo noticias de cosecha, de algo que empezaste hacia atrás en el pasado. Yo conozco varios Leos y ascendentes en Leos que están en esta época celebrando triunfos y cosas y retos, metas, la palabra meta. A los Leo les encantan las metas, ¿ustedes sabían eso? Una persona Leo le gusta mucho que lo reten, son felinos y al felino le encanta trepar, al felino le gusta la caza. Leo es un signo por excelencia que le gusta mostrar, llevar una visión distinta y lograr los objetivos. De ahí su fuerza y su fuego leonino, les encanta hacer la hoguera. Leo tiene muy buena energía para proyectar su luz a través de su conocimiento o a través de lo que quiera hacer. Una luna llena en Tauro, en la casa 10, le anuncia a Leo llegar y disfrutar a la cima de esfuerzos o de trabajos o de rugir a través del fruto. De por sí la luna llena se caracteriza por dar cosecha, por dar frutos, por dar resultados. Entonces es una manera muy positiva en la que Leo va a poder materializar y ver materializados sus resultados en los últimos meses. Es una luna llena que también los invita a buscar unas nuevas metas, a buscar unas nuevas cosas, a ilustrarse también de los grandes parentales. Es un momento para crecer. También otras personas de signo Leo, ascendentes o soles en Leo, están creciendo de manera personal.
Cuando hay una luna llena en la casa 10 es el momento de asumir parte de la adultez y saber que sí se puede. La luna llena en Tauro le dice a Leo, cuando hay planeación, cuando hay fuerza, cuando hay entrega y cuando hay pasión, siempre vamos a poder cambiar una situación. Recuerden que si el Sol está en el signo de Escorpio, la dinámica que está manejando en esta luna llena es a través de la abundancia y la otra cara de la moneda de la abundancia, que es la escasez. En Escorpio encontramos el vacío, en Escorpio encontramos el faltante, y a la luna le corresponde mostrarnos que siempre se puede llenar o que siempre podemos tener una relación distinta con la materia. Esto lo conoce muy bien Leo. Entonces creo que es un momento ideal para que ustedes puedan triunfar y seguir adelante con situaciones incluso que venían siendo tal vez un poco incómodas a través del hogar o a través de la distinta dinámica que ustedes tenían en familia y demás. Un muy buen momento para Leo, sobre todo de cara al futuro, lo que va a ser los próximos 6 meses, porque esa luna está mostrando que se pueden hacer otras cosas y es un momento de recibir también es como una mini abundancia de Júpiter en Leo que va a estar en el 2026. Ya casi empieza Júpiter a pisar los primeros grados de Leo y esto da mucho optimismo y ganas también de viajar y de proyectarse de manera distinta. Tal parece que los leones ascendentes en Leo, lunas en Leo, van a dar mucho de qué hablar en el 2026 con Júpiter allí. Calculen ustedes, por un lado o por el otro. ¿Quiénes son de signo Leo, ascendentes o soles? ¿Cómo van sintiendo eso? Júpiter después de 12 años está que llega ahí. Creo que eso amerita un programazazo distinto, un especial para Leo. A ver, está por aquí. Leos, hay leones del zodiaco. Enhorabuena, esa, esa luna llena para ustedes, ¿no? Cargado de mucho beneficio. Ascendente en Leo, recibí mi carrera universitaria hace un mes. Joana, felicitaciones, qué bueno. Luna en Leo, dice Tizana. Un abrazo a todos los que están en TikTok. Qué bien, eso está genial. Los que están en TikTok, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Arriba encuentran, en descripción de TikTok, encuentran el link para que se suscriban al canal de YouTube y les lleguen las notificaciones. Entonces, cordialmente invitados a los que me están viendo en este momento, hoy sábado 1 de noviembre, a que aprovechen a suscribirse a YouTube. Leo. Claro, Javier, nuestra suscripción te ayuda a que el video llegue más lejos. Exactamente, Wilson, muy bien. Si se suscriben al canal, eso permite que el video llegue más lejos. Entonces, en YouTube ustedes lo encuentran. Ahí está el link a los que están en TikTok, lo pueden hacer ahora. Vámonos en Virgo. ¿Qué trae esta luna llena para el signo de Virgo? Si eres ascendente, Sol o Luna Virgo, la luna llena te corresponde en la casa 9. Virgo, excelente luna para ver los resultados de una forma distinta de pensar. Una excelente luna que convoca a ascendentes, soles y lunas en Virgo a servirse a la mesa, a sentarse de lo que han venido cosechando los últimos 6 meses en relación de ideas, de filosofía y de conexión espiritual. Cuando tenemos una luna llena en la casa 9 es el momento de poder crecer a nivel psíquico, a nivel psicológico, a nivel de maestría, a nivel de nuevas funciones en nuestra vida. Creo que es un signo que ahora, pues con los eclipses de este 2025 ha estado cambiando, mutando y tomando fuertes decisiones, cambiando de país también, ascendentes en Virgo, soles o lunas, cambiando de carreras, esto es típico, cambiando de vida, la vida moviéndose mucho. Esta luna llena en Tauro le recuerda a Virgo los valores del estudio, del conocimiento, la riqueza que pueden encontrar a través de la comprensión, que la mejor forma de poder combatir la ignorancia es a través del estudio, de la aplicación y de los procesos. Es una luna que se llena en el signo de Tauro, en la casa 9 para todos los Virgo y les hace la invitación a conectar con unas nuevas maestrías. Virgo, si tienes el nodo sur, ahí, en tu signo, en un aspecto tan fluido con esta lunación, eso tiene nombre propio. Atrévete a lo nuevo, cambia de carrera, cambia de cosas. Date cuenta que muchas veces la manera del universo de decirnos que no es por ahí es simplemente mostrando evidencia de que las cosas no funcionan de esa manera.
Entonces, la luna nueva en el signo de Tauro, en la casa 9, invita a todos los Virgo a que vale la pena empezar otra vez de cero, a que vale la pena conectar con nuevas creencias o fijar nuevos pensamientos que les permitan tener nuevas experiencias a futuro. Creo que si se sigue haciendo de lo mismo, pues el resultado va a seguir siendo igual. Esta luna llena en Tauro, al estar en la casa 9, que son las filosofías, que son las utopías, que son los dogmas, que es el conocimiento, pues es una ventana de oportunidad para que ustedes miren otras fronteras, otros viajes, otras cosas, otras gentes, otras algo. En la casa 9 es donde nosotros nos vamos más allá de las narices, más allá de lo que usualmente estamos acostumbrados a ver, sentir, palpar. Es un momento especial para que Virgo lo aproveche y crea más también en esto, ¿no? Resultados en una manera distinta de pensar. Ahí van a encontrar demasiado, ascendentes, soles y lunas en Virgo. Creo mucho que esta luna le va a permitir a Virgo darse ese valor y apostarle más a lo nuevo. La casa 9 es una zona que para Virgo puede llegar a ser un poco incómoda porque a Virgo le gusta tener el control y la casa 9 ofrece todo menos control. Pero al estar la luna llena en esta zona para Virgo, también es como sentir y darle esa fuerza de decir, lo voy a hacer. Voy a dar ese paso de entregarme a las nuevas cosas, a la nueva vida, a lo nuevo que está un poco más lejos, pero lo quiero hacer cercano. Las lunas nos evidencian o las lunas iluminan, ese es el punto focal de una luna llena, se llena de luz y sirve como un faro para que ilumine cosas distintas en otros lugares. No necesariamente tendría que ser la típica, que sea un viaje al extranjero, pero sí un cambio de ideas que me permita adquirir una sustancia distinta, una manera de sentir diferente. Creo que por ahí está muy conectado para Virgo. ¿Quiénes son de signo Virgo? Ascendentes, soles, lunas en Virgo. ¿Quiénes tienen energía por acá de Virgo? Vamos a mirar. Saludos desde Guadalajara, México. Un abrazo para Guadalajara, México y para Uruguay también que estaban por aquí saludando desde Uruguay. Ahora vamos para Libra. Vamos a mirar las energías de la luna llena. ¿Cómo va a estar esta luna llena para Libra? Si eres ascendente en Libra, Sol en Libra o tienes la luna en Libra. Por acá dice en TikTok, la Mari dice, yo soy Virgo. Un abrazo para ti. Sandra, saludos desde España. Sandra, un abrazo. En Instagram, ¿quién es por acá? Vicky, un abrazo, Vicky. Hace rato que no leía a Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo te ha ido? Saludos para Vicky, mira. Argentina, Macarena, un abrazo para Macarena también. Boa tarde desde Portugal, obrigada por tanta información que nos convida a evolucionar. Calvari, un abrazo. Obrigado para você. Gracias. Mira, nos ven desde. Ella está en Portugal. Un abrazo para ti. Luna Libra, Zoila, saludos. Yo soy Libra, maestro Javier. Dicen por acá en YouTube. Celeste también. Virgo en Tauro. Los incógnitos, ni modos de saber dónde tienen la luna, porque como están ahí que no hacen su comentario, pues no se ve. No se ve dónde están los incógnitos, pero saludos a los incógnitos. Saludos a los que están ahí viendo, pero no quieren entrar. Bueno, sus razones tendrán, respetemos eso. Luna llena. Luna llena para Libra. ¿Cómo se acomoda para signos ascendentes en Libra, soles en Libra, o si tienes la luna en Libra, es una lunación que se te da en la casa 8. ¡Wow, Libra! Esto le gusta a Libra. Espiritualidad. Se iluminan áreas de la espiritualidad y es una luna que nos invita a Libra, lo que ya no va más, no va más. A veces el muerto ya, aunque le dé respiración boca a boca, aunque le pongas, no sé cómo se llama esto, si de pronto hay alguien experto en medicina o en la parte de enfermería, ¿cómo se llaman estas que le colocan cuando la persona está agonizando? Que le ponen estos choques eléctricos. Sé que tiene un nombre técnico, una disculpa, no es mi área, pero eso debe tener un nombre técnico. Esto de revivir a través del voltaje al muerto, Libra no.
Es una luna llena que está en Tauro en la casa 8 y lo que invita o convoca a Libra es lo que ya no respira, lo que ya no late, lo que ya no se mueve, ya no trates de revivirlo. A eso me refiero con esto. Electrochoques, dice Mauricio aquí en TikTok. Gracias, Mauricio, por la cooperación. Electrochoc, dice por acá. Esta parte de electrochoc. Hacerle electrochoc al difunto ya no. Es una luna que invita a la muerte. Es una luna que invita a dejar morir aquello que ya o no me valora, o yo no lo valoro, o ya esa relación entre valores ya no es sano. Y está bien, Libra, está bien, no la otra persona, no, así esta dinámica que hay, tampoco tratar a quedar de amigos. A veces en las relaciones Libra está buscando mucho eso, ay, pero ¿cómo quedamos de amigos? O cómo tal cosa, no importa cómo quedemos, el tema es que ya no va más. Final, no va más. Es una luna que se llena en Tauro para que te llenes de valor, te empoderes y lo que no está funcionando, lo que no está sirviendo, lo que no ya no va a subir, ya no va a cambiar eso. Entonces, si eres de signo Libra, ascendente en Libra o tienes la luna en Libra, observa a tu alrededor qué es lo que ya no tiene signos vitales. ¿Cuál es la relación o cuál es el trabajo o cuál es el proyecto o cuál es la idea que ya no tiene respiración? Y aunque le dé respiración boca a boca o electrochoques, eso ya no va a revivir, eso ya no funciona. ¿Cuál es la tarea que hay que hacer? Soltarlo y dejarlo ir. A través de eso podemos evolucionar. Dice por acá Mauricio, uy, sí, literal, así es Libra, queriendo querer como amigo. Exacto, quedemos como amigos, pero ya no seamos pareja, pero no te preocupes, si me necesitas me llamas, o si tal cosa, no. No, está bien que quedemos mal, está bien, soltar esa creencia, eso es lo que te dice la luna llena en Tauro en la casa 8. Es válido cortar a veces ciertas relaciones y no siempre la fiesta tiene que quedar en paz, no. A veces, por el contrario, el hecho de mostrar y colocar en evidencia lo que verdaderamente está pasando y lo que verdaderamente estoy sintiendo, a veces incomoda a otros. Libra es la etapa o el momento de tu vida de empoderarte con eso para poder vivir esa sustancia de valor y llevarlo a cabo. Creo que es un gran momento para Libra de soltar los apegos o soltar aquellas cosas que ya no están funcionando o que ya no están vibrando tanto. Otro mensaje para Libra. Como en este caso el Sol se ubica en la casa 2, tal parece que por estar viendo o reviviendo viejas relaciones o por estar mirando lo que ya se está muriendo, a veces no atendemos lo que el Sol está iluminando, lo que está más cerca, las nuevas posibilidades. Siempre entender para Libra que cuando algo está muriendo, algo está naciendo, solamente que no lo estamos viendo tan cerca. Entonces también es como la invitación a ver lo otro, ver la otra cara de la moneda cuando ya estamos en esa salida. Escorpio, vamos a mirar, creo que quedó atendido. Yo soy Libra del 13 ascendente Escorpio. ¿Cómo le parecen estos tiempos? Mira, Mauricio, pues en hora muy buena para ti todo este proceso. Ahora seguimos con Escorpio. Escorpio del zodiaco, ¿dónde están los escorpiones? En YouTube hay bastantes lunas en Escorpio. A ver, los veo. Luna llena para Escorpio. ¿Cómo están sintiendo esta luna llena los Escorpio, no? Ustedes son protagonistas de esto también. Escorpio, la luna llena te corresponde en la casa 7. Llegó el momento de hacer ajustes. Caja menor. Recuerden que Tauro y Escorpio es la caja menor. Es la caja donde, a ver, ¿cómo cuadramos caja? Y en la casa 1 y 7, ¿cómo vamos a cuadrar esta relación? ¿Cómo vamos a relacionarnos de ahora en adelante? ¿Cuál va a ser la dinámica? Las lunas llenas en Tauro aceleran los procesos en cómo nos vinculamos con los demás. Si eres ascendente en Escorpio o tienes la luna en Escorpio o eres de signo Escorpio, pues tú más que nadie estás siendo llamado en este momento a darte valor desde el yo. El sol se ubica en la casa 1 para ustedes y dice, date cuenta cuánto vales, date cuenta lo que estás haciendo, date cuenta el vacío que tienes, date cuenta todo lo que está pasando acá y qué se está reflejando en el otro, qué me está reflejando la luna, de qué se está llenando la otra persona.
Es decir, hay una dinámica y hay una relación de por qué aparecen las personas para nosotros. ¿Qué debo aprender del otro para poder hacer un ajuste de cuentas y finalmente llegar a la conclusión de seguimos o no seguimos, es mío o no es mío, vale la pena o no vale la pena? Es una época también que invita a Escorpio a llenarse de esta luna de nuevos optimismos para otros horizontes. Creo que Escorpio está siendo muy tocado y ya fue bastante tocado por Mercurio, por Marte. La luna claramente ya pasó por Escorpio, ya se formó la luna nueva. Ahora, eso fue hace 15 días, ahora le corresponde a Escorpio ver la otra cara de la moneda. ¿Hasta dónde verdaderamente vamos a poder seguir en la misma dinámica que hasta ahora tenemos en sentido de relación? ¿O hasta dónde esto sí es muy relaciones, ¿no? De todo nivel, amistad, relación de pareja, ¿por qué no decirlo? Matrimonio. Creo que es una luna que le permite a Escorpio darse cuenta lo que tiene y lo que no va a pasar. Sí, es una luna llena que tiene un tinte fatalista. Todo lo que toque Escorpio, en este caso el Sol, marca un punto de finales. En relación de una luna llena en Tauro en la casa 7, pues también marca la dinámica o el fin de una relación de cómo la hemos venido teniendo hasta el día de hoy. Escorpio, amarse, llenarse, ¿sí? Abrazar lo vivido, la riqueza de lo que fue, de lo que se nutrió o de lo que te nutriste con esa otra parte, con esa otra sociedad o con esa otra pareja o con ese matrimonio, pero tal parece que hay un precio, hay un peaje y posiblemente ese peaje sea simplemente mirar hacia otro lado o empezar a mirar juntos hacia otro lado que también es válido. A veces debemos mirar hacia otro lado solos o a veces debemos mirar hacia el otro lado en pareja. El punto acá, ¿cuál es la dinámica que tengo? Recuerden que en estos puntos, si no tienes pareja y eres de signo Escorpio, luna Escorpio, ascendente, pero no tienes pareja, recordemos que estos signos, cuando se da una luna llena en Tauro, también es el momento de sopesar cuáles son los recursos que tengo, qué poseo yo, qué tengo yo para ofrecerle a otra persona. ¿Qué le puedo dar a otra persona? ¿Cuál es la riqueza mía, auténtica, Sol en Escorpio y la luna llena en Tauro? Si apareciera una pareja mañana, ¿qué podría yo darle a esa pareja? ¿El tiempo, la disponibilidad? ¿Realmente hay recurso de amor? ¿O hay miedo? ¿Hay frustración? ¿Hay pereza? ¿Qué hay para darle al otro? A veces, no solamente Escorpio ni solamente Tauro, a veces queremos que llegue una persona a llenarnos, pero pocas veces pensamos en qué tengo yo para ofrecerle al otro. Uno, y dos, ¿por qué estoy esperando que el otro venga a llenarme? ¿Por qué estoy sentado esperando que aparezca alguien o mi media naranja? O sea, ¿por qué estoy esperando que venga algo de afuera a complementarme? No, si yo estoy esperando que venga alguien a complementarme o a llenarme, quiere decir que me estoy conectando con la zona escorpiana oculta que se llama carencia. Distinto a cuando digo quiero que aparezca una persona para compartir, quiero que aparezca una persona en mi vida o quiero relacionarme con una persona en mi vida para entrar en esa dinámica de crecer juntos. Eso es distinto. Entonces cada uno de ustedes lo va ubicando en ese signo. Una invitación a escuchar sus necesidades emocionales profundas, darles la atención, sentir es saber y comunicar al otro. Muy bien. Jessica dice por aquí que es ascendente en Escorpio. Soler, soy Virgo, ascendente en Escorpio. Tengo luna en Leo, dice por acá. Estoy loca con toda esta energía, dice Claudia. Sí, sí, es verdad, ¿no? Las lunas llenas siempre alteran un poquito. Bueno, un poquito mucho, diría yo. Lilith en Escorpio, Ana dice que es ascendente. Maestro, aquí en TikTok, ¿cómo me puedo suscribir a tu canal? Debes ir al link que aparece en descripción. Ahí arriba, en mi descripción, en mi bio, ahí encuentras un link y ahí está el canal de YouTube. Ahí le pinchas a este link y este mismo live, este mismo en vivo que estamos haciendo hoy sábado 1 de noviembre, también se está transmitiendo en YouTube. Entonces lo puedes ver en YouTube y sí te agradecería mucho porque me sirve mucho que ustedes los que están en TikTok y en Instagram se suscriban al canal de YouTube para que el video tenga mayor alcance. Muy bien, poder llegar a más personas. Gracias. Gracias por eso. Acá Mercurio en Escorpio, yo Virgo ascendente en Escorpio, tengo luna en Leo. Wow, hay bastantes escorpianos. Ascendente en Escorpio, luna Tauro, dice por aquí. María, Periche, Urano retro en Escorpio.
Modo maratón. Me fui corriendo modo maratón. Está muy bien. ¿Cuándo haces un live de Lilith en Scorpio? Ya lo hice, Nani. Ese live de Lilith en Scorpio ya lo hice. Está en mi canal de YouTube. Ya lo hice. Ya hice ese live, lo hice hace como 20 días, tal vez. Hace 20 días hice un live de Lilith en Scorpio. Lo encuentras en mi canal de YouTube. Eso quiere decir que no está suscrita al canal de YouTube. Eso quiere decir, ¿será? Bueno, vámonos para Sagitario. Si eres de signo Sagitario, ascendente en Sagitario o luna Sagitario. Wow, es que una luna Sagitario es un tema heavy. Gracias, voy a buscarlo con todo gusto. Luna llena. Luna llena para Sagitario. Sagitario bastante movido, ¿no? Ya tiene la visita para el momento de la luna llena de Marte y Mercurio, que eso es todo un acontecimiento. Luna llena que se da en la casa 6 y ejes de la casa 12. Cosechas, recibir decisiones, una luna que le favorece bastante al signo de Sagitario en temas productivos, en temas de hacer, en temas de trabajo. Una luna que de hecho en la astrología caldea, se asociaba mucho la luna llena, sobre todo en la casa 6, para revivir procesos de transformación y regeneración de la célula. Entonces, si de pronto eres de signo Sagitario, ascendente o luna, es un gran momento también para acudir a la sanación, bien sea del cuerpo físico, bien sea del cuerpo emocional, mental. En la casa 6 nosotros o tenemos buena salud o tenemos mala salud. Lo único que activa o lo único que está exacerbando un poco más la luna llena en la casa 6 es el estado de salud, cómo te nutres a ti mismo y cómo haces todo este proceso cotidiano o cuáles son tus hábitos. Esta luna llena te invita también a generar una sanación del cuerpo, típico de la luna en Tauro, que es muy el cuerpo, casa 6 Virgo, atendiendo asuntos álmicos. Entonces, Sagitario tiene ahora con esta luna llena un momento muy oportuno para que pueda trabajar los temas holísticos, constelaciones y de pronto consideras que hay algo que está por ahí de casa 12 que todavía no estás viendo, que quieres aterrizar, pues esta energía les favorece mucho a Sagitario para sanarse, recordando que la sanación no solamente tiene que ser física, también puede ser emocional y puede ser a través de los pensamientos o a través de otras cosas distintas. Entonces, enhorabuena para Sagitario, aprovechar esta luna llena en Tauro en la casa 6 y buscar otro tipo de sanación que les permita tener una cotidianidad con ustedes mismos diferente. A ver, yo maestro, dice por acá, luna Sagitario. ¿Trabajas constelaciones? Sí, a mí me encantan mucho las constelaciones familiares transgeneracionales. Siento que las tradicionales, las típicas, las de Bert Hellinger, pues tienen su razón, tienen su sentido. Lo que he notado a través de la experiencia de realizarlas es que si tú reúnes un grupo de personas para hacer una constelación, pero alguno de ellos está percibiendo todo el tiempo miedo, 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 eso se contagia mucho de manera circular. Entonces no es tan sano, no soy tan amigo de hacer constelaciones familiares grupales cuando la persona no está entrenada para ello. Ahí hay que tener cierto cuidado porque si no, esto puede activar todavía comportamientos que incluso ni la misma persona sabe cómo manejarlos. Entonces, esto es muy bonito, las constelaciones familiares en grupos son muy bellas, ayudan mucho, pero cuando alguno de los miembros, alguno de los integrantes que está constelando no tiene una preparación previa y todo el tiempo está vibrando en miedo, eso altera el círculo de la energía de lo que se esté moviendo. Por eso sugiero mucho que se haga antes, previamente, se hagan constelaciones familiares transgeneracionales, es decir, aparte de manera individual, a través de la regresión, a través de la respiración, a través de la mente, para ir acomodando temas y ya después sí llevarlo al colectivo. Lanzarse de una a un círculo a constelar porque hay que constelar, pues es mover mucha energía al mismo tiempo y no todo el mundo está dispuesto a, energéticamente hablando, me refiero. Entonces siento que hay que tener como medidas en eso. Pues desde la psicología no es tan sano revivir situaciones traumáticas y demás cuando la persona todavía no está previamente preparada para esto.
Pero sí, ambas. Son muy buenas, de hecho, las grupales. Bueno, a ver, miramos Luna Tauro, Casa 6. Un abrazo, saludos también a los que están por acá. Maestro, ya me pasé a tu canal de YouTube, me encanta. Un abrazo también para ti, gracias. Saludos. Miguel Presa, soy Sagitario y ascendente en Escorpio. Eso, muy bien, Miguel. Un abrazo, saludos para Miguel. Libra, ascendente Leo en Escorpio, claro que sí. Un abrazo para los que ya están en la membresía y aprovecho para invitar a los que todavía no están en la membresía, la pueden adquirir. Ya vamos a pasar al otro signo, pero aprovecho para relacionarlos un poquito más con la membresía. ¿Listo? A los que me están preguntando cómo la pueden adquirir acá. Entonces voy a compartir pantalla para que ustedes la puedan ver, la membresía, y aquí la puedan ver. Este que les estoy compartiendo en pantalla, a ver si me deja por acá y ya ustedes la pueden ver. Esta es la escuela, esta que estoy compartiendo es la página de la escuela, Centro Holístico Javier Aragón, que estamos ubicados aquí en Florida. ¿Sí? Entonces ustedes ingresan a Centro Holístico y aquí van a encontrar las membresías y las consultas y el resto de lo que nosotros hacemos. Cordialmente invitados. ¿Dónde encuentran el link? Arriba en la descripción encuentran los links para que adquieran la membresía de la escuela. Centro Holístico, membresías, acá las van a encontrar. Hay otras formaciones en astrología, hay otras formaciones también, aparte de la membresía, ahí está la información para que ustedes, si desean alguna consulta o si desean que tengamos alguna consulta en privado, también lo pueden hacer acá. Ahí van a encontrar mucha información de PNL, también constelaciones familiares, de la carta astral, los temas de Feng Shui. Ahí van a encontrar mucho, tarot psicológico. Todo esto está ya disponible en la página y en la escuela, Centro Holístico Javier Aragón. Las consultas y las membresías, como les mencionaba, ahí dice cuándo consta, cuándo son las clases, los tipos de membresía que hay, están los precios, súper cómodo. Esta membresía incluye que tengamos meditación los lunes en la noche, que tengamos también clases de tarot psicológico los miércoles y los sábados astrología. Entonces sean ustedes bienvenidos, ahí la encuentran, el link en la membresía, solo para que también estén seguros de hacia dónde la van a adquirir, que a veces, pues ya sabemos, ¿no? Hay que estar atentos también a todo lo que son las redes ahora para que ustedes sepan que lo están haciendo en el lugar correcto. Eso para contestar a la pregunta de dónde se adquieren las membresías. Entonces, bienvenidos para ustedes, ahí lo pueden tener. ¿Lees la carta natal? Sí, para lecturas astrológicas ahí también lo pueden tener o simplemente envían un mensaje también y ahí lo pueden hacer. Envían un mensaje y alguien les va a contestar. Está Alejandro, está Daniel, está Lorena, está José. Ahí ustedes pueden encontrar. Las constelaciones también, ahí ustedes pueden preguntar todo lo que ustedes quieran saber, ahí lo encuentran en los links, en la descripción, en bio, ustedes encuentran los teléfonos, los mensajes y ahí hay colaboradores que me ayudan a contestar. Ustedes lo pueden ver ahí también. Sol en Escorpio, hola Javier, gracias por tu aporte y tu labor. Sol en Acuario, un abrazo también, Verónica. Bueno, vámonos a Capricornio. Si eres de ascendente en Capricornio, esto aplica para soles Capricornio, ascendentes o lunas en Capricornio. Luna llena para Capri. Bueno, esta luna que vamos a tener se da para Capricornio en la casa 5. Relación con hijos, Capricornio. Es un momento de relacionarse con los hijos, es un momento de observar hasta dónde me nutro de ellos, hasta dónde tenemos una relación distinta, hasta dónde vale la pena que esté yo con ellos, hasta dónde ya no valdría la pena estar. Una luna llena en Capricornio, si los hay, claramente hace la relación y el contacto con los hijos en primera medida
y si no, con los proyectos de vida o con lo que ustedes usualmente llaman metas. También es una casa que nos invita a reflexionar mucho a través del disfrute de la vida. La casa 5, cuando tenemos esta casa 5, la casa 5 dice, ocúpate de ti, llénate de ti, valores, autoestima, recursos, para dónde estás, para dónde vas, cómo lideras tu propia vida. Capricornio muchas veces siente que debe resolver muchas cosas del mundo, por eso es el signo del mundo o el signo de la existencia o el signo de la materia, el signo de Saturno, que lo lleva como a asistir muchas problemáticas o echarse a cuestas situaciones ajenas. Una luna llena en Tauro le está recordando a Capricornios, ascendentes y lunas en Capricornios, a conectar con el valor propio que se da en la casa 5. Por eso en la casa 5 descubrimos talentos, en la casa 5 descubrimos autonomía. En la casa 5 nosotros nos relacionamos y nos entregamos al noviazgo. En la casa 5 nos vinculamos con la otra persona. Entonces, Capricornio es una etapa muy bonita si tienes pareja para entrar en el romance, que esa luna llena conecte con esa energía 5 del instinto, del beso, de la caricia, del enamoramiento, de cómo me estoy relacionando si tengo pareja, pues cómo revivimos estos hechos y cómo llevamos a la materia o a lo tangible algo que podamos conectar a través del otro o de otras personas. Por eso el sol también está en la casa 11, vinculando viajes, vinculando conciencia y cómo generamos ese ambiente agradable de amor, de caricia, de besos, de momentos muy bonitos y mágicos. Es una luna que se llena en el signo, en la casa 5 para Capricornio y lo lleva a trabajar esas riquezas que ofrece la vida a través del deporte o a través de los talentos o de los hobbies. Por eso en las 5 analizamos hobbies. ¿Qué estás teniendo por hobby? ¿Y qué se te está volviendo un hobby? Porque ahí es donde debemos analizar si verdaderamente estoy conectado con mi esencia, casa 5, que es lo que pide una luna llena en Tauro, reconocer ese valor y ese aprovechamiento de todo lo que significa el noviazgo o conocer a alguien. De pronto soltar tanta estructura, Capricornio, a veces ese es el pecado de Capricornio, Sol en Capricornio, ascendente en Capricornio o lunas en Capricornio, como que tienen todo muy estructurado y todo muy cuadradito. No, es válido que las cosas se desordenen un poco, no desordenarnos junto con las cosas, pero sí sacarle el mejor provecho. Una luna llena en Tauro invita al aprovechamiento de la casa 5, del disfrute, de los hobbies, de la pareja. Si tienes pareja, pues qué gran momento para salir en pareja, disfrutar de un viaje, de unas cosas juntos, de los placeres de la vida. ¿Por qué no decirlo? La casa 5 también es la casa de la intimidad. Es donde nosotros intimamos, donde nos encontramos a través de las sábanas con el otro, donde hacemos match, donde los besos, las caricias y la calidad orgasmal que es típica del elemento sol, de ese fuego que sentimos, se pueda vincular con el otro. Capricornios, ascendentes y lunas en Capricornios, momentos de ir a la hoguera. La hoguera es la casa 5 de Leo, es el fuego que nos invita a la excitación y que nos invita a la calidad orgasmal con el otro. Es una casa de entrega, es una luna que dice aproveche, viva y sienta los recursos que ofrece la pareja. La casa 5 es la pareja, la casa 5 es el otro, la casa 5 es el aventurero. En la casa 5 nos enamoramos de la vida, en la casa 5 nos conectamos con los placeres. Aprovechen esa luna llena en Tauro y si tienes pareja, pues póngale la cita, póngale la cita. No espere a que la llamen, no espere a que lo llamen. Póngale la cita, que muchas veces esas son las negociaciones y esos son los tipos de acuerdos que se deben hacer en casa 5, que se sienta el fuego, que se sienta la pasión. Por eso la casa 5 es de pasión, es de fuego, es la casa donde nosotros nos damos cuenta que somos seres sexosos, venimos de esa parte y no la podemos negar. Y eso ayuda también a avivar el autoestima, eso ayuda a avivar y llenarse. Una luna llena en Tauro le está diciendo a Capricornio, suéltate un poquito y disfruta más. Disfruta los placeres de la carne. Y disfrutar los placeres de la carne no es malo. Y esto encierra comer, esto encierra vestirse, esto encierra verse bien. También en la casa 5 nos acomodamos, pero en la casa 5 es donde me fusiono con el otro a través de la intimidad. Por eso es la casa de la pasión, es la casa del fuego, es la casa del deseo, es la casa donde intimamos con el otro.
Entonces, Capricornio ascendente o luna en Capricornio, conéctate con esa pasión. ¿Hay Capricornios por aquí? A ver si hay Capricornios por acá. Vamos a mirar si hay Capricornios por acá. Ascendente en Capricornio, dice Patti. Bueno, pues ya sabes cuál es la tarea este fin de semana, ¿no? A ver, ay maestro, esas cosas que usted dice. Claro, esto es astrología. La astrología hay que verla completa. Eso aquí no es que solo espiritualidad y solo para arriba y solo no. Hay que hablar de Marte, hay que hablar de la casa 5, hay que hablar del fuego, de la pasión. Eso no es malo. Las pasiones no son malas. No, eso no es negativo. Natalia, un abrazo para Natalia. Bienvenida a tu membresía, Natalia. Mira, Natalia también acaba de adquirir su membresía. Aprovecho para conectarla por aquí. Les da risa. Ahí está Natalia, mira. Así es como yo los puedo ver. Esta es aquí es donde ustedes pueden ver los que están en el chat. Sí, los que están aquí en el chat. Por eso le da risa. Ahí está. Con esta membresía tienes clase los sábados conmigo, Natalia. Aquí está Natalia. Natalie Barrera, 2907. Bienvenida a la membresía, Natalie. Un abrazote. Mi pareja que es Escorpio, yo soy ascendente en Capricornio. Bueno, ya sabes la tarea si eres ascendente en Capricornio. Luna en Capricornio, Sol en Leo. Mira, esto está. Mi esposo Libra, ascendente Capricornio. Pues ya saben cuál es la tarea de los Capricornios. Ya tenemos tarea para el fin de semana. Un abrazo. Maestro, estoy desde TikTok. ¿Cómo me comunico a tu YouTube? Arriba encuentras los links para que te puedas suscribir al canal de YouTube. Bienvenida. La casa 5 también son los amantes. Claro, sí, es verdad. La casa 5 es el amante. Y los solteros, dice Alejandra. Muy buena pregunta. Los solteros, ¿qué onda? ¿Qué pasa con los solteros? Si estamos solteros, aquí los puedo ver en Instagram. Mira, ahí están los mensajes de los que están en Instagram. Aquí está diciendo Alejandra Garzón, y los solteros, hay que preguntarme eso, ¿estoy soltero por elección o por qué estoy soltero? Aquí están en Instagram, mira. Luna en Capricornio, la casa 5 de los amantes. A veces podemos estar sin pareja por elección y eso está bien, eso no está mal. Estar en pareja por elección, sí, estar sin pareja por elección es una alternativa. Lo que hay que mirar es que no sea porque toque, ¿sabes? O porque no hay nadie. Dice por aquí Karen, a disfrutar. Claro que sí, a disfrutar. Pues muy bien. Pasemos a Acuario, ¿les parece? Vámonos para ascendentes, soles o lunas en Acuario. Bueno, si tú eres ascendente en Acuario, esta luna llena le corresponde a Acuario. Vamos a colocar. Esta luna le corresponde a Acuario en la casa 4. Acuario, momento de conectar con el crecimiento. Sol en la casa 10, luna en la casa 4. Claro y contundente. Si ya saliste de casa, si eres de signo Acuario, ascendente en Acuario, luna en Acuario y ya eres una persona adulta, esta luna llena te invita a asumir la adultez como una meta en tu vida para crecer profesionalmente. Es una luna llena que dice, apóyate de los recursos que ofrece la adultez, de la libertad que ofrece el sol en la casa 10 en relación a la 4 para crecer a través de los procesos de la adultez y poderte liberar de las situaciones que no son tan agradables del pasado o que se relacionan con los antepasados. Por eso en la casa 4, cuando la luna se ubica en su propia casa, porque la luna pertenece a la casa 4 y se llena en el signo de Tauro, está diciendo, reconoce el pasado y reconoce los registros de nuestros antepasados como la fuerza y el valor para llegar al sol en la casa 10, en las metas del futuro, de la vida que nosotros tenemos. Lo peor que puedes hacer, Acuario, es devolverte a ser niño, porque la vida no invita a devolvernos a ser niños, sino la vida invita al crecimiento. Por eso, tomando la relación en astrología, que es Acuario, o que en este caso el planeta que rige Acuario es Urano, en una relación de 84 años, de esos 84 años, la niñez es corta. La niñez ubica simplemente los primeros 13 años de vida y el resto es la adultez.
¿sí? Es decir, somos más adultos que niños en ese sentido, pero esa fase lo que nos permite es nutrirnos de mamá y papá o de nuestros antepasados. Conclusión, para decirte a ti, Acuario, ascendentes o lunas en Acuario, que esta luna llena que tenemos el 5 de noviembre en el signo de Tauro se relaciona mucho en los ejes parentales, que es la casa 10 y la casa 4, y esto lleva a Tauro cómo se está asumiendo y cómo se está reconociendo como un propio valor para alcanzar las metas o lo que se está proyectando para el próximo año. Recordando que esta lunación abre una brecha de 6 meses. Entonces, llénate de esos recursos que ofrece tu familia, tus ancestros, sin detenerte en el juicio de si me dio más o me dio menos o debió haber sido de tal o cual manera. Además, como ustedes todavía son el signo que tienen a Plutón allí y lo van a tener durante muchos años, creo que la vida los invita y los convoca además a ser mucho más conscientes de este proceso de maduración propia. Urano se está devolviendo al signo de Tauro y esto va a pasar esta semana y la próxima, también como para dar los últimos cambios de piso y de terreno. De ahí que muchos de ustedes la vida les esté cambiando en carreras, relaciones y profesiones. Entonces, cuando hay una lunación en la casa 4 y 10, es la invitación a asumir la adultez como una vía y como una alternativa que me lleve a conquistar las metas donde quiero estar mañana. Vívelo así, Acuario, vivan esa sustancia desde esa belleza que ofrece el estar vivo, el estar grande, ¿no? Para poder alcanzarlo. Sustraer luna en cáncer, luna en Tauro, luna en este caso en la casa 4 que es la zona cáncer, sustrae lo mejor, los nutrientes de los antepasados, pero entrégales también, sol en escorpio, entrega lo que no te pertenece o lo que no es sano para ti. Muy bonita reflexión para ustedes los de signo Acuario. A ver, dice por acá, Sol, creo que hay bastantes acuarios también en YouTube. Y llegamos al último del zodiaco, Piscis. Piscis, si eres de signo solar Piscis, ascendente en Piscis, o si tienes la luna en Piscis, pues esta luna llena del 5 de noviembre para Piscis se va a ubicar en la casa 3. Largo y tendido para Piscis. Cuando tenemos una luna llena en la casa 3 Piscis, pues hay que alimentar la cabeza, hay que nutrir los conceptos. Esta luna llena lo que le está pidiendo a Piscis, ascendentes en Piscis, lunas en Piscis, suelta y deja morir todas aquellas creencias limitantes, situaciones que no son tuyas. En la casa 3 es donde nosotros logramos discernir una cosa de la otra. La luna invita a que se vea, a que se refleje cómo está tu mundo mental. Eso es lo que está diciendo la luna llena de Tauro para Piscis, porque da en la casa 3. ¿Cómo están los conceptos? ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son los recursos que tienes en la cabeza, Piscis? Porque muchas veces Piscis, ascendentes o lunas en Piscis, suelen sufrir por lo que está en la cabeza y no por lo que está pasando en realidad. Piscis, Escorpio te está pidiendo soltar, mirar hacia el futuro y ser muy selectivo, muy celoso con qué estás metiendo a la cabeza, qué estás consumiendo. Una luna en Tauro es el consumo, una luna en Tauro es la cosecha. ¿Qué he venido sembrando para estar cosechando esto? En cuanto a mi mundo mental, en cuanto a la casa 3. Entonces, si tú eres una persona de signo Piscis, ascendente o luna Piscis, pregúntate eso, cuestiónate eso. ¿Esto es mío? ¿Realmente esto es mío? O sea, ¿en qué momento yo compré esto? La luna se llena en Tauro, en la casa 3 diciendo, mira, estos son los recursos, esto es lo que tú has venido nutriéndote, te has venido nutriendo de los problemas de otra persona, te has venido nutriendo de otras creencias, te has venido nutriendo de otras cosas, y este eje de Escorpio y Tauro te está mostrando con la luna llena qué va y qué no va, dónde soy rico y dónde estoy siendo carente a través de ideas. Además que se vincula mucho entre la 3 y la 9. Por eso cuando la luna se llena en la casa 3 le dice a Piscis, aquí sembramos cosas nuevas y pensamientos nuevos que nos van a poder llevar a la migración, casa 9, de lo que queremos vivir o de la flecha o del arco, lo que está afuera que en este momento no veo o no está tan cerca a mí.
Yo creo que Piscis está en un punto con esta luna llena donde la vida va a premiarles a todos aquellos piscianos que se han hecho la tarea de sembrar y de fijar, que es lo que pide la casa 3, sembrar y fijar ideas y creencias. Porque si no sabemos sembrar ideas y creencias, va a ser muy difícil que veamos proyectado en la 9 cosas distintas. Por eso la 9 rige el extranjero, la 9 nos lleva a otro lugar diferente de la vida, diferente del que estamos. ¿Cómo puedo cambiar mi destino? ¿Cómo puedo o algo tan pequeño, cómo puedo cambiar mi forma de sentir? Que esto es típico de Piscis, ¿no? Ascendentes o lunas en Piscis. ¿Cómo puedo cambiar esto que estoy sintiendo? ¿Cómo lo transformo? Las emociones única y exclusivamente se transforman desde la casa 3, porque lo que activa la emoción es la mente, es la creencia. Estamos supeditados, por así decirlo, o dicho de otra manera, estamos supeditados a sentir de acuerdo a la programación que tenemos, ¿sí? Si la programación, si la casa 3, si mi creencia de las alturas es que es delicioso, pues cuando tú me invites a algo de altura, a mí me va a encantar. La emoción que yo voy a generar es de adrenalina, es de gusto, es de placer, porque eso es lo que es coherente con mi forma de pensar acerca de las alturas. Entonces, si tú me invitas a parapente, yo digo, wow, qué delicia. Pero si por el contrario, el concepto, la creencia, la programación que tengo yo acerca de las alturas es que es peligroso y que qué tal me mate y que qué peligro, y tú me invitas a parapente, me van a empezar a sudar las manos y entro en pánico. Es decir, la emoción es la respuesta final de la resonancia que activa el pensamiento. De ahí que Piscis es un momento donde esta luna llena en Tauro te está diciendo, aliméntate y nutre tu casa 3, tu mente, tu forma de pensar de otras cosas para que podamos ver en la siembra distinta a futuro, casa 9, cosas distintas. Es muy reflexivo desde acá, como muy a través del conocimiento. Piscis, apaláncate del conocimiento si lo tienes y si no lo tienes, búscalo, conéctalo, incorpóralo. Eso es lo que hay que hacer con una luna llena en Tauro, en la casa 3, si eres Sol, ascendente o luna Piscis. Es como la vida diciendo, no todo es de sentir, sino también hay que saber y ser consciente de qué me he venido nutriendo o de qué cosas estoy, qué me puse a sembrar hace meses atrás y eso es lo que estoy recibiendo ahora. Mentalmente tengo un tornado, dice Marisol. Tengo Venus en Piscis, Piscis presente. Wow, cuánta verdad, coherencia, esta emoción de mente. Un abrazote. Maestro, yo soy Piscis en YouTube. Un abrazo para los que son Piscis en YouTube también. Claro que sí. En TikTok, pues muy bien, interesante. Yo opino lo mismo, interesante para Piscis con estas energías. Pues muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado estas casi 2 horas, hora 45 de programa. Hoy, 1 de noviembre, pues había que darle la bienvenida al 1 de noviembre. Gracias por su tiempo, gracias por sus mensajes. A todos los que me acompañaron hoy, 1 de noviembre, feliz, encantados para que ustedes también lo reciban con esa energía. Queda grabado en mi canal de YouTube. Es válido que ustedes también se suscriban para cada signo. Recuerden mirar ascendente, mirar solar y en este caso mirar lunar. Es simplemente tomar un poco de la horoscopía y a través de ir pasando cada uno de los signos del zodiaco, mirar cómo se acomoda la luna llena para cada uno de nosotros y de acuerdo a eso, entrar en una reflexión, una palabra que pueda hacer ruido. Ahora que esto va a ser en 4 días, más exactamente el 5 de noviembre, a 13 grados en el signo de Tauro, en relación con el Sol que lo tendremos a 13 grados también en el signo de Escorpio. Estos ejes nos invitan qué tengo en Tauro y qué debo soltar en Escorpio para que haya esa fluidez. Pueden ser relaciones, pueden ser trabajos, pueden ser asuntos mentales, para cada uno es distinto. Tómenlo de una manera enriquecedora, como una manera bonita. También lo hago con mucha entrega, con mucho amor y llévenlo a lo personal, pero no se lo tomen personal. Llévenlo a sus vidas, pero no se lo tomen personal. Llévenlo como un consejo, pero no es la verdad absoluta. No leí la carta natal de ninguno de ustedes en particular, sino lo vimos a una escala general. ¿Vale? Ya si se quiere algo más personalizado y si ya queremos saber cómo influye la luna llena especialmente para mí, pues ahí es donde sugiero una consulta donde sí podamos en privado tratar temas ya más personales para que ahí sí te lo tomes 100% personal. Hago esta aclaración, ¿no?
Un abrazo, excelente sábado para todos ustedes y nos vemos mañana con un programa que vamos a estar haciendo con Juan Carlos Gómez acerca de la grieta que ocurre a finales de Escorpio, principios de Sagitario. Seguimos con más astrología viva para incorporarla en nuestro cotidiano vivir, apalancándonos del conocimiento para eso, para evolucionar en mejor tiempo y forma. Cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias. Un abrazote. ¿Dónde veo el completo? Ahí en YouTube, ahí donde tú estás. Tú estás en YouTube, ahí lo puedes ver completo. ¿Cuál es tu canal para verlo completo? Mi canal es Javier Aragón, astrólogo, psicólogo. Lo encuentran en YouTube. Aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo. Está por ahí. Ay, gracias María por todos esos abrazos, corazones. Llegué tarde, maestro. No importa, ahí está grabado, lo puedes volver a ver. En TikTok, Javier, no encuentro tu canal. ¿Dónde no encuentras el canal? Aparezco así. Javier Aragón, astrólogo holístico, psicología, psicólogo, ahí está. Muchas gracias por tu buena información. Un abrazo, Maora, para ti. Javier, colectivo, gracias. Un abrazo. Gracias por tus enseñanzas. Abrazote. Te bendigo profundamente.